Los estrategas esperaban que el apoyo aéreo diera un impulso decisivo a los combatientes rebeldes para avanzar hacia Trípoli. Sin embargo, un mes después del inicio de los ataques, el frente solo se ha movido unos kilómetros. También había límites a lo que podíamos hacer con la operación Protector Unificado, porque nosotros actuábamos desde el aire y el mar y dependían mucho del avance que pudieran hacer sobre el terreno los combatientes del Consejo Nacional de Transición. Lo que me dejó perplejo fue la capacidad efectiva de los oponentes agrupados en torno al CNT. Y no solo ahí, pues aún no había nada establecido en aquel momento de convertirse de la noche a la mañana en militares. Bueno, no de la noche a la mañana, pero sí rápidamente. Debo reconocer que en los primeros días vimos a gente valiente, con decisión, pero con una organización y una logística muy limitada. De hecho, el primer avión que se derribó fue un avión del CNT, por fuerzas del CNT. Cuando participamos en la primera reunión ministerial, el 14 de abril en Berlín, volvimos a Washington y dijimos, bien, los ministros de Asuntos Exteriores se están reuniendo, pero ¿no sería interesante decidir qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro primer objetivo? Y nuestra idea, y también la de la comunidad internacional, era que aquello acabaría con un alto el fuego supervisado por la ONU y no con una derrota militar de Gaddafi. Túnez. Base de retaguardia del CNT encargada del oeste libio. Aquí ha aparecido una posibilidad para quizás salir del statu quo militar. Tras ella, hay dos responsables del CNT. Uno es un genetista que ha vuelto de Canadá para apoyar a la revolución. El otro, el jefe de una empresa de catering que tiene acceso a toda Trípoli. Es la alianza de dos revolucionarios improbables, a semejanza de esta revolución fuera de lo común. El 15 de mayo exactamente, quedé con Abdel Majid Lektar y me dijo, acabo de volver de Trípoli. Había pasado allí 2 meses. Tengo muchísima información sobre las fuerzas de seguridad, cómo trabajan, y he organizado con algunos colegas una red con la que pensamos que podremos tomar Trípoli. Trípoli era el último bastión de Gaddafi. Si Trípoli caía, todo el sistema se desplomaría. Reunimos toda la información. El número de agentes, los coches, las bases, todo. Lo marcamos en Google Maps, lo metimos todo en una llave USB y nos fuimos. Volamos a Doha, donde íbamos a encontrarnos con el señor Mahmoud Jibril. Quedamos al día siguiente y le explicamos el plan. Los libios resumieron su plan en un sencillo PowerPoint. El documento preveía el levantamiento de las células dormidas en la ciudad simultáneamente a unos ataques aéreos sobre 300 objetivos identificados por los dos hombres. Así como un ataque desde las montañas de Nafusa, situadas a 150 kilómetros al sur de Trípoli y controladas en parte por la rebelión. Sencillo, pero imposible sin la ayuda de Occidente. 2 días después, los dos libios y Mahmoud Jibril se entrevistan con el presidente francés. Nos escuchó atentamente y después nos puso en contacto con su jefe de los servicios de inteligencia. Era la primera vez que estaba con tan altos cargos para explicarles lo que queríamos hacer.
Fue una experiencia increíble, porque nosotros no teníamos ninguna experiencia, ninguna preparación en inteligencia, y allí estábamos ante aquellos generales intentando explicarles un plan muy sencillo. Hicimos una presentación y le mostramos el plan en un videoproyector. Todo el equipo escuchaba muy atentamente. Estuvimos allí 7 horas. Y nos hicieron preguntas sobre todos los detalles, punto por punto. Después hablamos de lo que necesitábamos para poder ejecutar el plan. Tuvimos otro encuentro con el presidente después de la reunión con los militares y él aceptó. En el Elíseo, las autoridades fueron muy explícitas. Dijeron, es evidente que no podemos seguir así eternamente. Gaddafi es muy fuerte. La OTAN lo ha intentado, pero no se ha movido nada. Tenemos que hacer algo. Creo que eso jugó a nuestro favor porque llegamos con aquel plan y ellos dijeron, vale, por lo menos ahora tenemos algo con lo que trabajar. Es difícil evaluar totalmente las posibilidades de éxito, ya que estábamos obligados a confiar en sus informaciones, sobre todo en el entramado de Trípoli. Aunque nosotros también teníamos informaciones, no eran tan fiables ni tan precisas. Pero sí confiábamos en las suyas. Su plan parecía de lo más serio. Othman y su compañero viajarán 5 veces más a París para dar los últimos toques a ese insólito plan en el que residen las esperanzas occidentales. Son necesarias largas semanas de preparación. A partir de finales de mayo, los franceses efectúan entregas clandestinas de armas en las montañas de Nafusa, piedra angular de la operación. También envían a medios de comunicación a las células dormidas de la capital. Pero nada sería posible sin un aliado valioso. En primer lugar se dijo, Qatar financia la rebelión. Después llegaron las entregas de armas. El plan era que los franceses transferían sus armas a Qatar y Qatar las transportaba hasta la rebelión libia. Para Francia era un juego de remuneración, pues esas armas implicarían ingresos libios sacados del petróleo. Era una especie de esquema triangular. Por parte francesa, se sentían lo bastante confiados como para decirle a una periodista: hay una auténtica presencia de las fuerzas especiales de Qatar y francesas en la rebelión. Británicas también, pero no tantas como francesas. En el terreno militar, los occidentales entreven una solución, aunque antes pareciera muy lejana e incierta. Lo que más preocupa no es la guerra, sino el futuro de Libia después de Gaddafi. Aumentan las dudas sobre la capacidad de un CNT que ya es presa de luchas internas, no ya para vencer a Gaddafi, sino para gobernar el día de mañana todo el país. Motivo de inquietud es que ciertas fuerzas combatientes incontroladas ganan importancia. Primero los islamistas radicales, minoritarios pero muy presentes. Acosados en otra época por Gaddafi y los servicios occidentales, estos yihadistas se curtieron en Afganistán o en Irak. Ironías de la historia, ahora se encuentran en el mismo bando que ese occidente contra el que luchaban. Una realidad que nadie conoce mejor que el antiguo jefe de los radicales libios, convertido en informador de los servicios de inteligencia de la coalición. Yo estuve y sigo estando bajo mucha presión por aquello. Mantuve literalmente cientos de conversaciones. Tuve que enfrentarme en muchas ocasiones a detalles embarazosos. Por eso no podía mentir. El problema era Al-Qaeda, como organización internacional, que sigue atacando a Occidente siempre que puede.
Pero ahí teníamos un conflicto local, con yihadistas libios que eran nacionalistas, pero no estaban fichados por ninguna actividad terrorista. Aunque fueran extremistas, eran extremistas razonables. Aún así, fue muy difícil convencer a ciertos servicios secretos y a ciertos responsables. Claro que la gente estaba preocupada, pero nosotros no dejamos de decir que esas personas habían ido a Afganistán o a Irak obligados por Gaddafi. Cuando estalló la revolución, ellos fueron los primeros que volvieron a defender a su población, a sus padres, sus madres y a su país. Y desde el principio dijeron que aceptarían el juego democrático. Un hombre simboliza la desconcertante situación libia. Abdelhakim Belhaj, combatiente islamista en Libia, después se unió a los talibanes en Afganistán, aliado de Al-Qaeda. Detenido en Asia en 2004 por la CIA, fue entregado al régimen de Gaddafi y pasó 7 años en prisión. Ahora se encuentra a la cabeza de una importante facción en las montañas de Nafusa, determinante para tomar Trípoli. Durante nuestra visita a Doha, en compañía de Abdel Jalil, el ministro de Defensa y varios revolucionarios, tuve la ocasión de conocer a los jefes militares de los países de la OTAN. Incluso tuve una entrevista con el jefe del Estado Mayor del Elíseo. El encuentro fue transparente. Intercambiamos opiniones con mucha franqueza. Saben, la cuestión no es eliminar o exterminar al otro. Está escrito. Dios nos creó diferentes para que unos conozcan a los otros.